Bueno, iniciamos entonces. Esta lección es la número 11, ahí un errorcito ahí, se quedó un 10, pero es la número 11. Así que usted le puede poner ahí después un 11 ahí. Percepciones bíblicas sobre la actividad profética. Cuando hablamos de percepciones es la manera de percibir, ¿verdad? A la luz de la Biblia, lo que es la actividad profética. Ya que también ese es uno de los temas distorsionados hoy en día, el tema de lo profético, aunque es uno de los temas más vistos también en la Biblia. Y vamos a iniciar, hermanos, con un texto clave que es importantísimo, que es un texto de oro en este tema, y es 2 Pedro 1:17 al 21. Dice 2 Pedro 1:17: pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, tome en cuenta eso, una voz, se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esa voz fue oída por todos, fue una voz literal. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Se refiere a este libro sagrado. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, por eso dice arriba la palabra profética más segura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí está hablando de profecía en la Escritura en sentido general, o sea, toda la está llamando profecía, a toda la Biblia. Porque nunca la profecía, o sea, toda la revelación en la Escritura, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está claro en esta revelación apostólica que la revelación de Dios por Cristo a través de los profetas y apóstoles es la única palabra profética más segura, a la cual es digna de poder estar atentos a ella. Otra palabra profética requiere de discernimiento a la luz de la palabra de Dios, para saber si viene de Dios, si es doctrina de demonios o astucia de hombre. Hay que hacer el discernimiento, ponerle la lupa de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que debemos ser cuidadosos cuando alguien dice, Dios me dijo, o Dios me mostró. Inmediatamente que alguien dice, Dios me dijo, o inmediatamente que alguien dice, Dios me mostró, nosotros tenemos que sacar toda la Biblia y estar listos para ver si lo que nos dice no contradice las Escrituras. Amén. O concuerda con las Escrituras. A veces algunos dicen que dan profecía, pero realmente lo que hacen es recitar algo de la Escritura, ¿verdad? Bueno, hasta ahí pues la cuestión pues no va tan grave, siempre y cuando se alinee con las Escrituras, aunque tal vez no sería una profecía en sí, sino una palabra que le viene al corazón, que concuerda con la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver la introducción. Por aquí, hermano, tenemos ahí que lo vamos a dar aquí a la hermosa pareja que están por ahí. Muy bien, y vamos a tener nos leen ese párrafo, en la introducción. Primera mención del concepto de la profecía en la Biblia. Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Es cuando Sarai estaba apartada por el rey
Abimelech para hacerla esposa, pero él no sabía que ella estaba casada con Abraham. La segunda mención es en Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Bien, muy bien. Si nosotros analizamos la vida de Abraham, ¿verdad? No vemos en la Biblia un día a Abraham así dando una profecía, ¿verdad? Como la dio el profeta Jeremías, el profeta Isaías, pero la Biblia le llama profeta. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios y como hombre de Dios hablaba de Dios a otras personas en esa seguridad de la relación que él tenía con Dios. Entonces, esa relación que él tenía con Dios lo constituía a él un profeta. Lo constituía un profeta. De hecho, pues él es ese hombre que nosotros vemos en la Biblia con una relación bien íntima y bien cercana con Dios, al grado que la Biblia le llama el amigo de Dios. La segunda vez que se ve es en Éxodo 7:1, cuando Dios dice que Aarón es profeta, porque va a dar la palabra que Dios le va a dar a Moisés. Moisés se la da a Aarón y Aarón se la da al faraón. Entonces, la idea básica de un profeta es alguien que comparte con otro ser humano la palabra que Dios ha dado. Amén. En primer lugar, la palabra escrita. Y en segundo lugar, pudiera ser, hemos visto en la Biblia, otros casos también, que Dios manda una palabra específica para alguien en algún momento, pero eso no era lo más común en la vida de los profetas, no era lo más común. Por lo general el trabajo de los profetas era recordarle al pueblo el pacto, el compromiso que tenían. Vamos a seguir acá. Hermano Godofredo, léame la siguiente parte. La palabra profecía del término hebreo Naví y Nava traducido profeta y significa anunciar o proclamar, hablar o cantar por inspiración, dar un discurso a alguien. El Nuevo Testamento usa por primera vez la palabra profeta en Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: profetes de uno predice, profeta, orador inspirado, profeta, mensajero, portavoz, de pro ante y de femi dar a conocer. Y eso los pensamientos de uno, o sea, dar a conocer los pensamientos de Dios. Apocalipsis 19:10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Profeteia, G4 394, predicción. Jesús, el espíritu de la profecía, el que predice o el que inspira lo que está en el futuro. Muy bien, gracias. Tenemos aquí las dos palabras, una en el hebreo que es Naví y la otra en el griego que es profetes. Tanto en el hebreo como en el griego tienen la misma idea. Alguien que es un portavoz, de alguien que lleva un mensaje de parte de Dios para alguien. Ese es un profeta básicamente hablando. También tiene que ver, como lo leía nuestro hermano, y como un orador o un predicador inspirado, ¿verdad? Un mensajero. Y eso es básicamente el término profeta, pero también incluye, pero no es el grueso de la idea, incluye predicción, ¿verdad? Predicción. Por eso tenemos en la Biblia, pues, el libro de Apocalipsis. Ese es un libro que en la mayoría es predicción profética. Y mientras que hay parte que es historia, ¿verdad? Pero al predicarlo y al compartirlo con otros se convierte en también en un compartimiento profético, podemos decirlo así, de esa manera, ¿verdad? Incluye aquí en esto la palabra profeteo, que significa predecir eventos
o hablar también bajo inspiración. Muy bien, vamos a ver aquí un ejemplo en el Nuevo Testamento de un hombre llamado Agabo, que solo se menciona un par de veces en el libro de los Hechos, pero era uno de los hombres denominados profetas en el Nuevo Testamento, pero es el único. Y 4 hijas de Felipe, el evangelista, que se les denomina profetisas. Aunque no hay ningún ejemplo de cómo era la actividad profética de ellas, solo se dice que eran profetisas. Amén. Muy bien. ¿Quién más tiene por ahí el...? Ajá. Vamos a dárselo hoy a la hermana Sanaí para que nos ayude a leer. Profeteu, DG 4:396, predecir eventos, hablar bajo inspiración. Hechos 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando a casa de Felipe, el evangelista que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Muy bien, muy bien. Es uno de los hechos más claros de alguien a quien se le llama profeta en el Nuevo Testamento, pero no fue eso como muy común, ¿verdad? No es como ahora es común, ¿verdad? Porque ahí están los profetas que se autodenominan profetas, y están los profetas que denominan a otros profetas, y otros luego se constituyen apóstoles y también profetas, y estos pues imponen manos y dicen pues aquí va otro profeta, ¿verdad? Y nos llenamos de profetas de esta naturaleza, así como Agabo. Muy bien, pero vamos a seguir, vamos a la siguiente página, le damos vuelta. Principales responsabilidades de los profetas, lo que vemos en la Biblia. Principales responsabilidades de los profetas. ¿Quién me tiene por ahí el...? Ajá, vaya pues. Gracias, hermano Arnold, por ese trabajo. Gracias, sí, muy bien. Muy bien, hermano Ricardo Romero. Actívelo. Principales responsabilidades de los profetas: recordarle a la gente el pacto de Dios y volverlos a la Sagrada Escritura, confrontando su pecado y llamándolos al arrepentimiento y a la conversión. Mostrar los planes futuros de Dios para Israel y el mundo entero. Amonestar y mostrar dirección y consejo a los reyes. Edificar espiritualmente al pueblo de Dios. Exhortar y consolar. Exhortar para que Leo, llamar a que se acerque, animar, implorar con un tono de exigencia. Muy bien, muy bien. Estas son 4 responsabilidades de los profetas que nosotros podemos ver en la Biblia. Vemos a Jeremías, vemos a Isaías, recordándole a la gente lo que está escrito, lo que está pasando, que han dejado a Dios, que vuelvan a la palabra, que vuelvan al pacto, y si no, pues lo que les va a venir, ¿verdad? Pero es esa parte de la primera y principal responsabilidad de los profetas, es llamar a la gente al arrepentimiento, a volver al pacto con Dios, a volver a las Sagradas Escrituras y confrontar el pecado también, ¿verdad? También, porque eso es lo que ellos hacían. De hecho, los profetas de la Biblia, hermanos, seamos claros, no caían bien. Muchos de ellos eran apedreados. Por eso Jesús en el lamento a Jerusalén dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué? Porque los profetas no eran así como hoy, tan apetecidos, ¿verdad? Que la gente anda buscando para ver no sé si es que andan buscando que le adivinen algo o le digan algo del futuro, o si es una muchacha, a ver si le va a decir, a ver si ya cerca está el novio o no sé qué. Pero la gente anda buscando como a ver qué le va a decir, ¿verdad? A ver qué le va a decir.
Pero en el Antiguo Testamento, me imagino que usted que lee, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que cuando un profeta llegaba a una ciudad, veía que la gente le daba miedo, se asustaba. Incluso salían los ancianos de la ciudad y le decían, es en paz tu venida. O sea, el verte aquí nos asusta. O sea, el profeta ha llegado aquí y estará pasando algo grave entre nosotros. Porque no era así como, pues como hoy, ¿verdad? Que a veces se piensa que viene un profeta, pues vamos a ver que el profeta, a ver qué me dice el profeta, o el profeta que ore por mí para que no sé qué, ¿verdad? Parece que ha sido muy sobreestimado y también, vamos a decirlo así, corrompido también esa idea de profeta hoy. Mostrar los planes futuros de Dios para Israel y el mundo es lo que vemos en la Biblia. No, cosas muy personales no. Profecías generales sí, es lo que más vemos. Amén. Amonestar reyes, dar consejo a los reyes. ¿Se acuerdan el profeta Natán, verdad? Hay muchos profetas en la Biblia que no escribieron, pero fueron profetas destacados como Natán, que llegó ante David y le dijo, esto y esto está pasando. Has pecado, has hecho lo incorrecto. Y empezó a decirle la sentencia que venía de Dios para él. Muy bien. Jeremías 26:4, ¿quién más por ahí? Jeremías 26:4. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Dios le está reclamando al pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que el pueblo había dejado de andar y había dejado de oír? La ley, la palabra de Dios. Por eso salieron los profetas. Y Dios manda a los profetas porque este pueblo ha dejado mi palabra. Este pueblo ha dejado mi ley. Esta gente ha dejado el pacto. Esta gente se ha olvidado de lo que yo escribí a través de Moisés. Lo ha dejado. Entonces allí salen los profetas para encauzar el pueblo otra vez a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. El otro versículo, hermana. Jeremías 26:19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Muy bien, otro reclamo de Dios porque no querían oír. ¿Y por qué no los querían oír? Pues yo creo que sí los hubieran querido oír, ¿verdad? Dice el Señor que te va a dar una buena casa. Dice el Señor que te dará una gran propiedad. Yo creo que ahí los hubiesen querido oír. Pero como la profecía o el trabajo de los profetas era decirle, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Dejen de hacer lo malo. Examinen bien sus caminos, por dónde andan. Examinad vuestros caminos. Mirad bien la senda por donde andáis. Volved a la senda antigua. Y ese es el mensaje. Y desde temprano, dice, o sea, desde mucho tiempo atrás Dios les estaba enviando a los profetas. Yendo ahora a 1 Corintios 14:3 y versículo 4, ¿quién va a leer por ahí? ¿Sí? Mi hijo. Muy bien. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Siga. Cuando usted predica el mensaje de Dios en la Biblia, usted es profeta. O si Dios le habla y manda a decir un mensaje, en ambos casos usted es profeta, que da el mensaje de Dios.
El falso profeta es aquel que predica un mensaje no bíblico o que dice, tengo un mensaje de Dios para ustedes, pero en realidad Dios no ha hablado con él. Es por su intuición. Muy bien, muy bien. Cuando usted está predicándole a alguien, por ejemplo, usted tiene un vecino y no sé, usted decide un día compartirle el evangelio y decirle, hay que arrepentirse, hay que buscar a Dios. Estamos viviendo los tiempos finales. Entréguese a Dios. Dios lo ama a usted y su familia, pero debe arrepentirse de sus pecados. Usted está haciendo de profeta. Ahí está haciendo de profeta. Pero vamos a suponer que esto es muy raro. En la Biblia es muy escaso, pero incluye el trabajo del profeta. Que Dios le dijera a alguien, pero es que verdaderamente Dios se lo dijo, que le va a llevar un mensaje al hermano Arnold. Llévale este mensaje a Arnold. Pero ese mensaje tiene que concordar con los ideales de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y se lo va a llevar a la casa. Incluso no va a esperar que venga a la iglesia. Se lo va a llevar a la casa. Sale el hermano Arnold ahí. Hola, hola. ¿Y en qué le podemos servir? Bueno, pues aquí le traigo un mensaje de parte de Dios. Fíjese que Dios habló conmigo para traerle a usted este mensaje. Ahí le va a poner al hermano ahí la carne enchinadita ahí. Pero eso es muy, muy, muy escaso. Pero lo hemos visto en la Biblia, pero no es eso lo recurrente, ¿verdad? Pero sí se ha visto. ¿Sí? Bueno, allí las lenguas es un tema que a mí me gustaría tocarlo aparte, ¿verdad? Pero lo que aquí dice en la palabra del Señor, que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, a no ser que le interprete. ¿Por qué? Porque si le interpreta, entonces da un mensaje claro a la gente, ¿verdad? Pero si habla en lengua no entiende nada, ¿verdad? Si usted va aquí en San Marcos, si está un ratito ahí cerca de esas iglesias que hablan lengua, y apunte que entendió, usted no entendió nada, ¿verdad? Porque si no hay intérprete, usted no entiende. Pero si hubiera un intérprete, entonces de pronto usted dice, sí, dijo esto, ¿verdad? Pero al no haber intérprete, entonces nadie entiende. Por eso es que el profeta, en este caso, no habla en lengua, sino que habla en el idioma entendible, ¿verdad? Si todos profetizamos cuando hablamos la palabra de Dios, ya el ministerio como profeta, que son de los 5 ministerios que dejó el Señor, ¿cómo se definiría? Hace lo mismo. Al final todos los ministerios, los 5 ministerios tienen el propósito de predicar la palabra. ¿Qué hacía el apóstol? Predicar el evangelio, predicar la palabra. Con el agregado que fundaba iglesias, las cuidaba, ¿verdad? Y como era el apóstol, ¿verdad? Que tenían esa relación cercana con Jesús, eran los inspiradores de la palabra en ese momento. Pero el evangelista también predica el evangelio, predica la palabra de Dios. El maestro hace lo mismo, predica la misma palabra de Dios. Entonces todos predicamos la palabra de Dios. Podría incluso estarse refiriendo al evangelio en su totalidad y a toda la Biblia. A unos llamó apóstoles, los 12, a otros profetas, todos los del Antiguo Testamento, incluyendo Juan, ¿verdad? A otros evangelistas, por ejemplo, a Felipe se le llama evangelista. El enfoque del evangelista es más predicar el evangelio de arrepentimiento, de que Cristo murió en la cruz y que se entreguen a Él, ¿verdad? Y ese es más que todo el trabajo del evangelista. Y el trabajo del maestro, que es más que todo tratar de esos temas que son complejos, que no se tratan así a la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Sino que el trabajo del maestro, ese sí es más definido, que es tratar con los ya cristianos, los que ya conocen a Dios. Amén. Sí. Préstele el micrófono ahí antes de que la hermana... Amén.
creo que la hermana Nelly en sí cuando dijo ahorita a unos llamó apóstoles, a otros profetas, la pregunta sería más, ¿está vigente todavía los 5 ministerios hoy? Eso es lo que creo que ella quería preguntar. Pues la verdad le voy a decir de que en mi caso yo soy un pastor, ¿verdad? Y también tengo el don de la enseñanza, así que ahí por el lado del maestro. Pero también estoy obligado a hacer obra de evangelista, ¿verdad? De llamar personas inconversas al arrepentimiento. Entonces, la actividad profética, como la vemos en Corintios 14, es un poco más a nivel de iglesia. Un poco más a nivel de iglesia, pero lo vamos a explicar un poquito más adelante. No tanto así como, viene el gran profeta, ¿verdad? O sea, el hombre sobresaliente que nadie conoce y a saber de dónde viene y cómo es su testimonio, ¿verdad? Podría ser bueno, podría ser malo, no se sabe. Pero lo que vemos en 1 Corintios 14, cuando Pablo se refiere a la actividad profética, es algo más de la iglesia. Incluso dice, todos podéis profetizar, pero en turno, dice. 2 o 3 en algún momento, pero en otro momento puede profetizar otro. Y como la misma escritura dice que el trabajo del profeta lleva en sí mismo la idea de, vamos a ver, aquí lo tenemos, edificación, exhortación y consolación. Entonces, si la palabra que habla este hermano, esa palabra siempre lleva edificación. Siempre lleva una exhortación, una motivación y un poco como con exigencias, de una manera especial a alguien, ¿verdad? A una persona o a la iglesia. Y también trae consuelo. Entonces, este estaría haciendo una obra profética, un trabajo profético. Amén. Estaría haciendo un trabajo profético. Mejor vamos a dejar eso ahí porque nos vamos a dejar después. Vamos a hablar un día sobre los 5 ministerios de pronto, ¿verdad? El apostolado en la Biblia está bien claro para los 12. Para los demás no está claro, ¿verdad? Ahí hay un estira y encoge en uno, somos profetas, no somos profetas, está ahí. Lo que sí no tiene duda es los 12 apóstoles del Cordero. Ahí no hay duda, ¿verdad? Muy bien. La función del profeta. La función del profeta. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra de en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Gracias, hermana Nora. De ahí se lo pasa aquí a los hermanos. Muy bien. El profeta que dice Dios que les levantará en medio de sus hermanos, como tú, le dice a Moisés. Ese profeta, el profeta, singular, se refiere a Cristo. Porque Cristo también es llamado profeta. ¿Y qué hizo Cristo como profeta? Bueno, Cristo era apóstol, era maestro, era profeta, era evangelista, el buen pastor, el rey de reyes, Dios, Él es todo. Él es todo. Les levantaré profeta. Él dice, hablará en medio de ustedes. Pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Por eso es que Él decía, yo no les hablo en mi propia cuenta. Lo que el Padre me ha dado, Dios, es lo que yo les doy a ustedes. Pero hace una advertencia, que cualquiera que hablara en el nombre de Dios, dijo que yo le voy a pedir cuenta. A cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablaré, yo le pediré cuenta. El que rechaza a Cristo tendrá que dar cuenta a Dios por no oír la palabra. Pero aquí viene una advertencia, otra advertencia en el 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, presunción es que él se lo inventa. Él se lo saca ahí de la manga de la camisa, ¿o? Eso es presunción.
O él pensó, tuvo una buena idea, dice, esta idea me la dio Dios. Le voy a decir que esto es lo que Dios me dijo. Eso se llama presunción. También viene de presumir o de querer destacar en medio de otros con una supuesta profecía. Entonces dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, y luego aclara, a quien yo no le haya mandado hablar. Esto es bien delicado, hermanos. O que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe morir. Sinceramente, hermanos, yo no sé cómo algunos se atreven a decir Dios me dijo. Eso es bien delicado. Y al menos que hayamos escuchado la voz de Dios y estar bien seguros que fue la voz de Dios, y que esa voz que oímos realmente era con la Biblia y todo, que entonces podríamos decir Dios me dijo, pero mejor decir tuve un sentir, ¿verdad? Tuve un fuerte sentir en mi corazón, creo que eso es más sincero, ¿verdad? Mire, hermana, fíjese que yo no sé, siento algo en mi corazón que quiero decírselo. Eso es mejor que decir Dios me dijo, porque mucho riesgo que ese sentir que yo tengo, decir que Dios me dijo, porque vaya, es un sentir mío, ¿verdad? Podría ser un buen sentir, pero si no me lo dijo Dios, no me lo dijo Dios. Amén. Era tan delicado que dice que esa profeta debía morir. ¿Quién tiene el micrófono? Hermana Gloria, muy bien. La función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión, a Jehová y a su pacto. No hay duda alguna de que la predicación es parte esencial de la función profética, y en ese sentido todo aquel que predica la palabra del Señor con denuedo es profeta de Dios. Denuedo, hablar con abiertamente, con autoridad, valentía y seguridad de conocimiento. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Muchos profetas manifestaron dones especiales de discernimiento y percepción del futuro, aunque la mayor función fue llamar al pueblo a obedecer la palabra de Dios. Muy bien. O sea, casi siempre los profetas no estaban entrando en un trance y viendo el futuro. Casi siempre estaban ellos dando la palabra ya escrita, ya revelada al pueblo. Por lo general eso era lo que ellos estaban haciendo, pero habían momentos en que ellos tenían que revelar algo. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 65 dio una revelación del futuro. Dios le dio una revelación del futuro, ¿verdad? Del cielo nuevo, la tierra nueva. Incluso Isaías es llamado el profeta mesiánico porque profetizó a Cristo, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. También dijo que nacería de una virgen. Se estaba hablando al futuro, ¿verdad? Pero la cuestión es que a veces pensamos que un profeta es alguien que siempre está hablando del futuro, ¿verdad? O alguien que está hablando de cosas ocultas en la vida de alguien, que ese es un profeta. Eso es lo mínimo que nosotros encontramos en los profetas de la Biblia. La función de ellos era llamar al pueblo al arrepentimiento, a volver a las escrituras. Eso era, con la exhortación, ¿verdad? El trabajo de la exhortación, ese es parte de eso. Muy bien, pasamos a la página 38. Ahora aquí vamos, porque es que tenemos que enfocarlo con la Biblia, porque no es que quiero demeritar yo que si Dios da una palabra, ¿no? Así, de verdad, pues ¿y quién soy yo para decir que no, verdad? Ejemplos, por ejemplo, dos ejemplos de profetas que vieron el presente aún a la distancia y también el futuro. ¿A qué me refiero cuando decimos profeta que vio el presente aún a la distancia? Bueno, que estamos aquí, presente, pero lo que está pasando en Tegucigalpa. Está aquí, pero está viendo lo que está pasando en Tegucigalpa. Bueno, eso sucedió con el profeta Elías.
cuando vio un presente inmediato, tenía también a alguien allí y hubo una revelación de Dios para él acerca de este hombre. Bueno, vamos a ver primero en el caso de 1 Samuel 9:9. ¿Sí? Active el micrófono ahí. Ajá. Primera de Samuel 9:9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Segunda de Reyes 8:12. Entonces le dijo a Asael: ¿Por qué llora mi señor? Y él le respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás. Juego a sus jóvenes matarás a espada, y entrañarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo: pues ¿qué es tu siervo este perro para que le hagas tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y fue tan real esa revelación que el profeta se puso a llorar. Vio a Asael, hermano, ni se imaginaba ser rey. Y el profeta se puso a llorar. Y se ruborizó Asael, ¿verdad? Porque aquello fue, pues, extraño, ¿no? El profeta llorando. No había por qué llorar. ¿Qué pasa? Dios me muestra, le dijo, que será rey y es el mal que vas a hacer. Matarás a los jóvenes, destruirás la ciudad. Tú vas a ser rey, pero vas a hacer desastres. Él dice: sí, yo soy un perro. Le dice y así fue, así. Él también ahí tuvo la facilidad de matar al rey y convertirse en rey de Siria, ¿verdad? Bueno, entonces esos son ejemplos, ¿verdad? De que sí, a estos hombres que eran esos profetas llamados por Dios, Dios les revelaba. Ahora, pero hay algo, hermano. No es que era reguero de profetas, esa es otra cosa. ¿Cuántos profetas habían en cada tiempo? Por lo general era un profeta, a mucho dos, para toda una nación. No era un montón de profetas. E incluso sí había una escuela de profetas, pero no registra nada la Biblia que algunos de esos de las escuelas de profetas, no sé si alguno pues destacó en algo, pero por lo general los profetas eran llamados por Dios de una manera bien directa, los que vemos pues en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento muy poco se ve esa actividad, donde se ve más es en el Antiguo Testamento. Claro, Dios les daba revelación a ellos, lo vemos en Daniel también. Punto número 3, disposición actual de Dios sobre profetizar en la iglesia. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, pero por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Muy bien, me hubiera gustado estar en la iglesia de Corinto, ¿verdad? En una reunión de esas, donde estaban profetizando por turno, 1, 2 o 3, y ver que también pues toda la iglesia en su momento participaba en esto. Pero no es la idea de que traemos un profeta de otro lado, ¿verdad? Y aquí todos con la boca abierta, que nos diga todo lo que queremos, ¿verdad? Y como cuando digo con la boca abierta me refiero así que al pajarito aquel chiquito, ¿verdad? Al zorzal, que cuando está en el nido, solo hay un ruidito, ¿verdad? Y habla el piquito, para que le echen un gusanito, ¿verdad? Y la mamá hace eso, pero a veces el que anda ahí es la serpiente, y él siempre abre el piquito, ¿verdad? Ahí están los tres abriendo el piquito, y la que anda ahí es la serpiente. Entonces nosotros no podemos hacer así como el zorzal, hermano, como el pajarito, ¿no? Ahí viene el profeta, abrimos la boca, o sea, nos tragamos todo, pues. Y tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Más bien, de hecho, la idea en Corinto es que entre ellos era que se edificaban. ¿Me explico, hermanos? Era entre ellos que se edificaban, por lo general eran ellos. ¿Sí? Dicen, todos podéis profetizar y aprender unos de otros, todos pueden aprender y todos ser exhortados unos con otros. Imagínense una reunión allí en redondo, ¿verdad? Así, varias sillas y estamos en un ayuno y no sé, y Dios pone un fuerte sentir en alguien de decir algo. Pero claro, tiene que concordar con la palabra de Dios y va a dar una palabra de ánimo a la iglesia, a los hermanos. Y alguien dice, qué barbaridad, eso que dijo la hermana Nelly en la reunión. ¿Cómo me tocó? Las palabras que ella dijo. Es que realmente no pudo ser ella. Fue el Espíritu de Dios hablando a través de ella. Algo así. Y es lo que yo puedo ver en estas reuniones de la iglesia de Corinto. Pero pienso yo que es bastante diferente a lo que se ve ahora, hermanos, de hombres a quienes se les llama profetas y vienen engrandecidos y algunos cobrando hasta mucho dinero para llegar a las ciudades a adular el oído de la gente. Muy bien, allá, ¿dónde está el...? Muy bien. Después allá se lo pasa hermana Ali, también ahí el hermano Mauro, no sé, uno de los dos por ahí. Muy bien, sí, hermano. El don de profecía es más para ser usado en la reunión de la iglesia, con los mismos hermanos conocidos y no tanto con personas desconocidas. Tampoco ese ministerio no es para asuntos personales, para motivaciones individualistas de bienes materiales o asuntos sentimentales u otras pasiones, como tratan de presentarlo algunos que terminan desviando el propósito de este ministerio tan importante y tan mal entendido. Siga, por favor. A mucha gente le gusta andar buscando profetas para que le adivinen el futuro o revelar cosas ocultas en busca de presagios conforme a sus propios deseos. Y esto condujo a la proliferación de muchos falsos profetas que confundían al pueblo en Jeremías 23. Sin lugar a dudas, este es un problema en el tiempo actual, porque muchas personas buscan que les profeticen, provocando a la vez una proliferación de profecías falsas y presuntuosas, con una gran cantidad de profetas falsos que son como una plaga. Muy bien. Gracias, hermano. Hermano, si usted lee Jeremías capítulo 23, era un montón de profetas que habían salido. Y dice Dios, para endulzar el oído del pueblo, con cosas que Dios no había dicho que dijeran. Pero ellos estaban regados, diciéndole a la gente lo que la gente quería oír. Eso es también donde la Biblia dice que se amontonarán, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, conforme a las concupiscencias del individuo. Claro, también este falso maestro tiene también su propia concupiscencia y ahí pues buscan complacer el ego humano, no tanto es llamar a la gente a una consagración, hermano, a una entrega más a Dios, sino que otras cosas.
En el caso, volviendo un poquito porque no sé si lo vamos a ver, en el caso de Agabo, por ejemplo, es la única vez que lo vemos. Parece que no era algo muy recurrente tampoco en los hombres de aquellos tiempos. Fue donde Pablo lo amarró, dice que se quitó el cinto, le amarró los pies, le amarró las manos y los pies, y dijo: así tratarán al hombre del cual es dueño de este cinto en Jerusalén. Y estaba diciendo por el Espíritu Santo cómo iban a tratar a Pablo en Jerusalén. Entonces, pero el mismo Pablo dice que el mismo Espíritu Santo le iba diciendo donde quiera que iba, lo que le iba a suceder en Jerusalén. O sea, lo estaba preparando, pero era claro lo que le estaba diciendo. En Jerusalén te va a hacer esto. En Jerusalén te van a atar, te van a amarrar, te van a encarcelar, te van a... Así. Pero él ya iba listo. No, dice, yo estoy listo hasta para morir. Incluso los hermanos le decían: Pablo, no vayas, y ya con todo eso que te dijeron, no te muevas de aquí, aquí estás bien, aquí te queremos, aquí te amamos, te tratamos bien. No, pero es que yo voy para Jerusalén y allá tengo que dar la palabra también. Y nada detenía a ese hombre. No, dice, es que yo estoy resuelto no solo a que me golpeen, dice, sino que también estoy dispuesto a morir por Cristo. Era un hombre, hermanos, determinado. Pero vemos ahí que la actividad profética de Agabo, en este caso, en ese caso de ver el futuro, ¿verdad? Ese futuro incluso inmediato allí, en ese momento, fue para ayudar a Pablo, confortarlo y también animarlo, pues a pesar de todo, pues prepararlo mentalmente. Le voy a decir de que yo no quiero que me malinterpreten, hermanos, ¿verdad? Que es que no, el pastor en esto no cree, porque así salen diciendo: el pastor no cree, el pastor no. Yo creo, hermanos, que cuando Dios quiere decirle algo a alguien, se lo dice. Incluso, pues, yo conozco un pastor y yo lo he contado a algunos, que estaba pasando unas situaciones bien difíciles. El hijo tenía cáncer en la arteria aorta. La hija la habían abusado sexualmente. La casa la había perdido. Y andaba él decepcionadísimo ahí ante Tegucigalpa, bueno, en una de las asambleas, pero él por obediencia, ¿verdad? Pues la obediencia es bien importante en un cristiano, ¿verdad? Él hizo todo lo posible y fue a la asamblea, y andando allá andaba triste, y le dice el pastor Roberto: vaya, le dice, allá a la oficina para que el hermano fulano ore por usted, ¿verdad? Era un hermano norteamericano que muy, muy consagrado a Dios, y este hermano, pues cuando iba a orar por él, pues él mismo le dijo ahí, el Señor le dice: me muestra que tiene serios problemas, pastores. Su hijo está con cáncer, pero dice el Señor que se lo va a sanar. Dice el Señor que su hija fue abusada sexualmente, pero dice el Señor que Él va a honrarla, que incluso se casará con un extranjero. La casa que el banco te quitó, le dice, te la va a devolver. Dice el Señor que te devolverán la casa. ¿Para que un banco haga eso? Eso es, no sé, para mucha gente es algo ilógico, un sueño. El banco quita y vende, ¿verdad? Los bancos quitan y venden y te perdió. Pero dice, el banco te devuelve la casa, pero no solo vas a tener esa casa, el Señor dice que va a tener más casas. Y los que te bendigan, le dice, con una ofrenda, con una ayuda, Dios los va a bendecir. Y él mismo dijo, yo quiero ser bendecido, y le echó 500 lempiras en la bolsa de la camisa. El pastor andaba destrozado, ¿no? Él necesitaba algo así. Y realmente, pero no lo andaba buscando. Por eso es que esas cosas no hay que buscarlas, hermano. Cuando Dios quiere decirle algo a uno, a la casa se lo puede mandar a decir, ¿verdad? No es que uno ande ahí, porque el problema es eso, hermano. Los israelitas en Jeremías, en Ezequiel es el problema. Ellos andaban buscando que, como ya habían agarrado a los falsos profetas, porque falsos profetas eran los que había, como adivinos, eran soñadores de sueños. Yo soñé, decían ellos, y empezaban a hacer aquel drama ahí, ¿verdad? Y el único profeta que había ahí en ese momento era Jeremías. Era el verdadero, pero no era el que no querían oír. Ellos querían oír a los otros, a otro que no sé cuántos había, pero era un reguero que había, era un montón. Es que los falsos profetas siempre abundan más que los verdaderos. Yo no sé si por cada 10 habrá uno o por cada 100 habrá uno verdadero,
Pero la cuestión es esa, ¿verdad? Los verdaderos es bien escaso. Cuénteme cuántos profetas hay en el Nuevo Testamento mencionados por nombre. Solo hay uno, Agabo. No hay más. Cuando Jeremías se mencionaba Jeremías, pero había un montón de falsos. Los falsos siempre abundan más. ¿Cuántos profetas habían de Acera y de Baal en el tiempo del profeta Elías? 450 de uno y 700 de los otros, un montón. Y el profeta de Jehová, pues solo estaba Elías. Los falsos profetas siempre abundan más, pero hermano, hay que tener cuidado. No todo el que habla en nombre de Dios es de Dios. Y como ese ministerio se presta para eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. Ese es mi enfoque. Advertencia y juicio contra los falsos profetas. ¿Quién tiene ahí el...? Aquí. El primer falso profeta, Satanás, Génesis 3, habló mentira en nombre de Dios a Eva. ¿Verdad que lo hizo? Con que Dios ha dicho. Y le dice, no, Dios ha dicho aquí, y torció la escritura, torció lo que Dios, es el primer falso profeta. Bandido, ¿va? Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Presunción, sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales, hablar calculadamente. Persona vanagloriosa que tiene más alto concepto de sí misma que el que debe tener. Siendo cuidadosos, detectaremos cualquier falsa profecía. 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, o sea, analizarla. O sea, aún hermanos, si aquí, ¿verdad? Tuviéramos un momento en que 3 hermanos van a hablar, ¿verdad? Y vamos a decir, van a participar de esta actividad profética y van a hablar los 3. Va a ser por turno, ¿no? Todos a un tiempo. ¿Cómo vamos a oír a 3 a un tiempo? Pero dicen los demás, van a estar juzgando. Juzgar aquí no es de mandar al infierno a alguien, de condenar a alguien. Aquí juzgar es análisis. La palabra juicio en la Biblia también significa pensamiento, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el hermano? Es correcto, no, si es que esto está en la palabra de Dios, está lo que está diciendo el hermano. Yo me había descuidado en eso, yo no lo había tomado en cuenta, pero sí, está hablando conforme a la palabra, la hermana o el hermano, ustedes están, juzgue. Sí, dicen, no, hombre, ¿y ese, de dónde se sacó eso? Qué descabellado lo que acaba de decir. ¿De dónde se lo sacaría? ¿Verdad? ¿De dónde se sacó eso? Como dijo un día alguien por ahí que estaba diciendo un varón, ¿verdad? Que se podía, decía, orar a alguien que había sido fiel a Dios, era un pastor, y estaba diciendo, es que el pastor nos ayude desde el cielo. Ella está igual que aquellos otros, ma. ¿Qué le parece a usted? Y estaba bien convencido de lo que estaba diciendo. Usted dice, ¿de dónde está sacando esta locura este hermano? Pero es porque usted conoce la Biblia. Y si usted no conoce la Biblia, ¿cómo va a juzgar? No se puede juzgar, ¿verdad? Si no conocemos la Biblia, no hay manera, hermano, de hacer un análisis. Por eso, no todo el que habla en nombre de Dios es de Dios. ¿Se acuerdan de un hombre en el libro de los Hechos? Un hombre llamado Elimás, que dice que hacía como milagros y trucos de magia y tenía a la gente encantada. ¿Y sabe qué decía la gente? Este es el gran poder de Dios, decía la gente. Claro, como ellos no conocían la palabra de Dios, pues todo lo asumían que era de Dios, ¿verdad? Así pensaban ellos que era de Dios. Pero aquel hombre era un mago, que con las artes mágicas, dice ahí, tenía engañada a la gente. Entonces, ¿cuántos habrán así, hermanos, con artes mágicas, con trucos, engañando a la gente hoy? Pues yo creo que un montón, porque no creo que en aquel tiempo de Pablo habían más falsos profetas que ahora. Y que hoy estamos en un tiempo más bonito, más santo que aquellos.
O que cuando Jeremías, no, hoy no tenemos falsos profetas, había más en el tiempo de Jeremías. No, hermanos, si este es el tiempo cuando Jesús dijo que muchos falsos profetas se levantarían. No podemos obviar eso. Y los falsos profetas, hermano, los falsos profetas evangélicos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están en los católicos, entre los católicos. ¿Dónde están los falsos profetas evangélicos? En los evangélicos. No va a decir usted, no, pues mire que vino aquí un falso profeta de los mormones. No. Allí la cosa, los falsos profetas dentro del pueblo evangélico están aquí en medio de nosotros. De en medio de nosotros se levantan. Por eso Pablo dijo en Hechos 20, de en medio de ustedes se levantarán hombres malos que van a despedazar al rebaño, que van a predicar otra cosa, de en medio de ustedes. Porque si viniera aquí, hermano, uno que es mormón a predicarnos algo, no lo aceptamos, ¿verdad? Pero si es evangélico, sí va. El Satanás no nos va a mandar aquí un falso profeta mormón, porque no lo aceptamos, ¿verdad? O nos va a mandar un falso profeta de una religión rara de la India. Nos va a mandar un evangélico porque es lo que nosotros aceptamos. Y es donde más falsos, hermanos, hay en las iglesias evangélicas. Los católicos tienen su doctrina y sus cosas, y no sale alguien ahí raro hablando cosas diferentes del catolicismo dentro de ellos mismos. Los testigos de Jehová tampoco, ellos son ellos con sus cosas, los mormones también con sus cosas, y no llegan extraños a dar otro mensaje diferente que el que ellos dan. Pero donde sí abunda eso es entre nosotros los evangélicos, la iglesia evangélica. Satanás está haciendo un gran trabajo en eso, terrible. Se leyó, bueno, vamos a Jeremías. Muy bien, hermano. Amén. Jeremías 23:31. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ezequiel 13:3. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Se lo inventaron. Incluso le llama allí adivinación mentirosa. Adivinación mentirosa. Hay algo más que estaba viendo aquí. La palabra lisonjas. La palabra lisonja es decir cosas lindas, cosas bonitas a alguien, cosas que a la gente le gusta oír. Lisonja. Bueno, eso es lo que hay un montón de profetas lisonjeros. Eso abunda hoy. Profetas lisonjeros. Quiere sacar un provecho, ¿verdad? Que endulzan su lengua. Qué lindo habla, dice, qué lindo. Ay, qué lindo, dice la gente. No le dan ganas de agarrar una piedra y agarrarlo a pedradas, como hacían con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Aquellos hermanos, no. Era lo que querían era matarlos, hermanos, agarrarlos del cuello y matarlos a los pobres hombres. El reloj, las llaves de la ciudad, todo eso. Vamos a ver las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a ver si tendrá sentido y de para cuándo estaría hablando Jesús esto. Jesús está hablando esto para el pasado, para el tiempo de Él, para el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento o para nuestro tiempo. Mateo 24:4. ¿Quién tiene el Respondió micrófono? Jesús, les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os los he dicho antes, falsos cristos en nombre de Jesús, se refiere a los falsos superhombres ungidos. Muy bien.
Y es que estaba oyendo yo una enseñanza hace poco de un hombre, que él es un hombre bien preparado, un hombre muy estudioso de las escrituras. Él sabe mucho el hebreo, sabe mucho el griego, porque él es judío, él es israelita. Él vive en Israel y él se llama Baruch Korban, tiene unos mensajes muy buenos, él profundiza en la palabra del Señor, muy bueno. Y me llamó la atención cuando él explicó este texto. Y yo no lo había visto así, pero es que tiene razón lo que él está diciendo, lo que él explicó, donde dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, no es posible que alguien venga diciendo yo soy Cristo en el nombre de Jesús. No. Entonces él explicaba que a lo que se estaba refiriendo aquí era que iban a venir muchos diciendo en el nombre de Jesús yo soy un ungido. Porque Cristo significa ungido. Yo soy ungido, yo soy el ungido, ¿verdad? El ungido, el ungido de Jehová, el hombre de Dios, ¿verdad? El hombre al cual ustedes pues más vale que le obedezcan y si no tienen problemas. De eso se está viendo bastante ahora, ¿verdad? Los superungidos. Entonces, más que todo se está refiriendo a eso, por lo menos en esta parte, donde dice, mirad que nadie os engañe. Eso es abunda, hermano. Mire, hay unos que tienen unas iglesiotas ahí en América del Sur, hermano, pero que esos son terribles pero dicen unas barbaridades terribles. Esos superungidos, hermano. Ya saben ustedes que hubo una pareja de superungidos por ahí que cómo hacían estremecer, ¿verdad? Pero hasta se divorciaron ya y la mujer ya se casó con otro y dice que Dios le dijo que ese era, dijo el esposo, dijo que debía escoger, o más jovencito, bueno. Y con varios millones de por medio ahí, ¿verdad? Porque estos son vividores, hermano, terribles. Y yo no sé cómo hacen, pero hay un mal espíritu ahí que les ayuda, que traen el dinero como imán. Entonces Jesús dice, a muchos van engañando, dice, van a engañar a poquitos. Muchos falsos profetas, engañados muchos, una gran cantidad de gente. Pero mire lo que dice, hermano. Y se levantarán falsos cristos. Bueno, ya aquí es también refiriéndose a muchos diciendo que son Cristo, ¿verdad? Y eso lo hemos explicado en clases proféticas antes. Y falsos profetas. Pero mire lo que dice, harán grandes señales y prodigios. O sea, hermanos, las señales y los prodigios no son evidencia de que alguien sea verdaderamente un profeta de Dios. ¿Verdad? Y por eso nos dejamos llevar. De pronto podemos dejar. No, pero hace milagros. Sí, pero aun cuando hiciera milagros, si no encaja con la palabra de Dios verdaderamente, ¿por dónde va? ¿Quién está recibiendo la gloria? ¿Cómo está esto? Entonces posiblemente, de lo más seguro, es un falso profeta. Y por eso dice ahí, ¿verdad? De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Bueno, eso también tiene otros términos de interpretación bien grandes, pero no quiero andar en eso. Y dice el Señor, ya lo dije antes, ya se los advertí, ya si ustedes caen es por bobos, va. No le faltó ponerle eso ahí. Él dijo, ya se los dije, ya si ustedes caen, ya, eso es cosa de ustedes, pero ya se los advertí. Ya si nosotros, hermano, caemos, pues vamos a caer porque queremos caer. Dígame, hermano. Pásenme. Bueno, aquí le vamos a prestar, hermano, no me preocupe. Sí, porque tiene una pregunta por aquí. Aquí con esta frase que dice, donde dice que si fuere posible aún a los escogidos, podrías también estarse refiriendo a que aún siendo uno siendo un verdadero cristiano, y si no presta atención a todo lo que la Biblia nos enseña, podríamos caer en ese error. Así es, sí, podríamos ser engañados. Bueno, de hecho, pues si no somos cuidadosos de conocer la palabra del Señor, fácil nos engañan. Pero lo que está diciendo también, hermano, ya hablando ya de términos de salvación y todo eso,
si fuere posible. O sea, si fuera posible. Tienen tanta capacidad que incluso a los escogidos podrían engañar, porque tienen una palabra bastante dulce, atractiva. Vamos aquí, hermanos, vamos a dejar eso ahí porque ese es algo más profundo eso. Mateo 7:15. Mateo 7:15, ¿quién tiene el micrófono? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, Ponga cuidado. pero por dentro con lobos rapaces. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los falsos predicadores, profetas, falsos milagreros estarán frente al trono blanco ante Dios para ser condenados en el día del juicio. Muy bien. Gracias, hermano. Lo primero que ven estos falsos profetas es que tienen una apariencia de oveja. Se ven santos, o sea, se ven atractivos, dan confianza. Pero Jesús dice: allá donde tú no ves, son lobos rapaces. También lo otro es que dice que profetizaron en el nombre de Cristo, pero no tenían a Cristo. Echaron fuera demonios y le dicen: tu nombre. Hicimos muchos milagros, pero sin Cristo. Y les dice: yo no, les voy a aclarar, yo nunca los conocí, yo no sé de dónde son. Yo no sé de dónde salieron ustedes, pero yo a ustedes no los conozco. No los conozco de ustedes. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde es ese juicio? En el trono blanco, en el día del juicio. Y el que está ahí, hermanos, es porque no es de Dios, ¿verdad? Él dice: guardaos de los falsos profetas. Guárdense de los falsos profetas. ¿Por qué dice eso? Porque es que van a abundar. Y van a seguir abundando más y van a seguir saliendo más. Es más difícil legitimar el ministerio pastoral. El ministerio del maestro es un poco más difícil legitimarlo que el del profeta. Porque el del profeta solo requiere de que alguien allí, por ejemplo, aquí anduvo un falso profeta que era un homosexual. Pero ese hombre era gallo para inventar, se sacaba así. Y para recoger dinero, hermano, ese hombre tenía un imán. Tremendo el hombre, y viera a la gente cómo le gustaba ir tras el hombre. Y así por encima, que el hombre se miraba bien pulcro, bien limpio, bien todo, ¿va? Bien, que inspiraba confianza. Pero el hombre era un perverso. El hombre era un perverso. Y hablaba grandes cosas. También dice eso en la Biblia del anticristo, ¿verdad? Que hablará grandes cosas. Ahora, ¿es posible un espíritu de adivinación en los falsos profetas? Aquí para terminar. Iba a preguntar algo, hermano. De Balaán, sí. Pero contra el pueblo de Dios no pudo, ¿va? Pero me imagino que con otros, a saber qué no hizo. Fíjense que yo tuve la experiencia que cuando conocí a este hombre, fíjense que sentí un rechazo inmediato. Fíjense como que, no le voy a decir que yo oí la voz de Dios que me dijo: ten cuidado de ese hombre, sino que yo sentí algo como que, pero que adentro, en mi ser interior, cuidado. Pues, no inspiran confianza, pero en otra gente sí, en mucha gente sí, no sé. De pronto porque no están alertas, ¿verdad? Bueno, no están empapados de la palabra, entonces son fáciles de engañar. Muy bien, una pregunta que vamos a contestar aquí. ¿Quién tiene el micrófono? Muy bien, hermana. ¿Es posible un espíritu de adivinación en los falsos
¿En los profetas falsos? Sí, porque los demonios conocen lo que ocurre en la vida de las personas. Ellos pueden ver nuestras tristezas, se dan cuenta de nuestras preocupaciones, escuchan nuestras pláticas y quejas, saben cuáles son nuestros deseos, y no porque sean omniscientes u omnipresentes, sino porque ellos son huestes. Son muchísimos y a la hora de transferir información pueden hacerlo entre ellos mismos, y así el falso profeta puede adivinar lo que pasa en algún individuo. También hay falsos profetas que a raíz de su experiencia tratando con personas pueden analizar un comportamiento psicológico y así determinar una probable situación en la vida de alguna persona. Presunción. Cuidémonos de la falsedad. Muy bien. Entonces, ¿es posible un espíritu de adivinación en los falsos profetas? Sí. Y el versículo que leímos anteriormente, de Ezequiel 13 y verso 6, lo dice. Vieron vanidad y adivinación. Mentiroso. Recuerde que el diablo anda, los demonios andan ahí aprovechando la situación, pues. Y si llega un falso profeta, lo van a aprovechar, pues. Lo van a aprovechar, no van a perder la oportunidad de llenar a ese individuo de adivinación y de mentira. Así que por eso no debemos extrañarnos si también le revelan de cosas que han pasado. Y ustedes, ay, sí me dijo que yo un día aborté. Ay, dice, eso ni mi mamá lo sabía, pero los demonios sí, hermano. Y más bien ellos pudieron estar induciendo que se fuera a hacer hasta el aborto. Los demonios saben quién le hizo el aborto, cómo se llama, dónde fue, cuándo fue. Allí no habían no menos de unos 2, 3 demonios viendo el asunto a cargo del aborto. ¿Cómo no van a saber? Ay, me dijo que iba a abortar. Sí. No pasó, pues. Ellos lo vieron. Si lo hubiera visto un ser humano, hubiera dicho lo mismo. Sí, yo vi, yo estuve ahí. Entonces, sí es probable. Es probable. Muy bien, está el micrófono por ahí, ya terminamos. Déselo, hermana. Terminamos y aquí solo vamos a hacer unas aclaraciones ahí. Un énfasis, ¿verdad? Yo quiero hacerles una decía. pregunta a ustedes en cuanto a esto. Un énfasis. Ajá. Ok. Mucha gente, cuando un tipo de esta persona llega a un ministerio, ellos están con especulaciones de que Dios les va a hablar, ¿verdad? Pero la Biblia dice, 1 Corintios 12:10. Como que nunca les ha hablado Dios por la Biblia, ¿verdad? Fue como lo que comenzó, con lo que dice 1 Pedro. La palabra es la más segura, ¿verdad? En cuanto a profetizar. Pero viene alguien y le empieza a decir cosas, le empieza a endulzar el oído. Pero el mismo Espíritu Santo dice 1 Corintios 12:10 que le da discernimiento de espíritus. No habla de uno, habla de muchos. Porque como lo que decía usted, los demonios se juntan y se cuentan y se dicen cosas que la gente no sabe, ellos sí saben. Y cuando ellos vienen a hablar por medio de una persona, dicen, sí, este es Dios, porque yo no sabía. Pero ¿qué pasó con el Espíritu Santo en usted? ¿Acaso no es Él el que le da discernimiento a usted? Entonces, por esa razón es que pasa, que la gente se deja llevar por lo que ve y por lo que escucha, pero se olvidan que la palabra, como dijo la hermana, es la profecía que uno debe de saber y entender, ¿verdad? La palabra profética más segura es la palabra. O sea que aquí no hay aquí hay garantía 100%. Ahí no le van a mentir. 1000%. Aquí hay garantía 1000%. Ahora, yo les quiero decir que el pastor, cuando le dijeron aquello de la hija, de la casa, el banco con el que él trató quebró y vendió la cartera a otro banco. Y a los días de ese banco le estaban llamando a la esposa de él, porque él es guatemalteco y es hondureña, y le llamaron. Y aquí le dice, tenemos los papeles de su casa, venga por ellos, le dije, porque esto es suyo. Le dije, no sé por qué está esto aquí, pero nosotros no tenemos por qué tener esto, así que venga, tráigalos. Y aquí le dijo, usted no tiene deuda con nosotros ni nada, y le devolvieron la casa. Le dice, usted no tiene. Y ahí está la casa de ellos, allí viven en esa casa.
Ahí viene esa casa. Y la muchacha se casó con un español. Y todo se cumplió. O sea, era real, él lo necesitaba. Dios usó a un hombre sincero. Pero eso no es que está cada rato, es lo abundante, ¿verdad? Pero sí se puede dar. Pero yo quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez alguien se ha acercado a usted para decirle algo y le está diciendo cosas y usted dice, pero yo no estoy seguro que eso haya pasado en mí? Un día un hermano le estaban diciendo, ¿verdad? Dice el Señor, le dice que te va a sacar de las drogas, y el hermano nunca había echado ni un puro, hermano. Ese alcoholismo que tienes, serás libre de ese alcoholismo. Y nunca había bebido el pobre hermano. Está, pues si le pegan, hermano. Ese ni siquiera la ayuda de un demonio tenía. Ese ni siquiera ayuda de demonios tenía. Entonces son calculadores. Pues si le pegan, pero como a veces sí le pegan, ¿no? Está pasando un serio problema. Que le dijeron algo acertado o desacertado. Bueno, en una ocasión fue algo desacertado que yo solo me quedé así, no concuerda, nada que ver. Y era alguien que de repente venía usualmente a visitar las iglesias y bueno, yo dije, bueno, tampoco es que me iba a poner a hablar mal del hermano, ¿verdad? Pero sí también he recibido palabras así proféticas en la cual, por eso dice el discernimiento del Espíritu, que realmente ve que se nota la diferencia entre uno con el otro. Muy bien, sí, pero sí hay algunos que le atinan, ¿va? Calculaditos, pues le atinan. Sí, hay que tener mucho cuidado, hermanos, pues Dios nos ayude a conocer más su palabra para que todos lo juzguemos en base a su palabra. Amén. Seamos muy, muy cuidadosos. Ese es el énfasis de este tema, ¿verdad? El que seamos cuidadosos, porque la revelación que nosotros necesitamos ya la tenemos, por supuesto. Usted no tiene que andar buscando que le profeticen, no ande buscando eso, no ande buscando. Ya tiene la palabra profética más perfecta, no le hace falta nada más. Usted dice, ay, si Dios me quiere decir algo, bueno, pues Él buscará la manera, ¿verdad? No sé. Eso sí, allí ya no le puedo dar respuesta yo. Pero lo que yo sí le puedo decir es que lo que usted necesita saber, lo tiene aquí. Todo está aquí y no falta nada. No como aquel, ¿verdad, hermana Yanel, que está formando el tercer testamento, ¿verdad? El tercer testamento, un tal Andrés no sé qué, está revelando el tercer testamento, hasta ahí llegan los bandidos. Pónganse de pie, hermanos. Gracias.